Hola, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Pacheco y soy parte del grupo Guacamaya. En la noche de hoy les vengo a explicar qué es la interpolación polinómica de Newton. Pero primero debemos explicar qué es la interpolación. Entonces, sabemos que la interpolación, a grandes rasgos, no es nada más que hacer una pequeña predicción dado unos puntos en una función y hacer la predicción de qué valor en ese punto de X tiene valor en f de Y. Entonces, eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Hay dos tipos de interpolación, los polinomios de Newton y la interpolación lineal. En este caso yo voy a explicar la interpolación de Newton. Entonces, la interpolación lineal, eh, ya ampliamente conocida en cursos anteriores, es básicamente hacer dos triángulos semejantes y a partir de ahí, de esos dos triángulos semejantes, igualar sus pendientes, dado que son iguales, y ahí podemos despejar la función que nos queda f sub 1 de x y nos queda de la siguiente manera, que está acá en esta parte de acá. De esa manera solamente podemos reemplazar el valor que nos interesa y podemos tener el valor aproximado de que estamos buscando. Por otro lado, la interpolación de Newton es un método un poco más avanzado que explicaremos a continuación. Bien, interpolación polinómica de Newton. Para esta explicación me he basado en libros de métodos numéricos y dice lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de la interpolación de Newton con respecto al método de Lagrange? Básicamente, su recursividad básicamente la importancia de su recursividad. ¿Cómo así? Lagrange nos dice que para hacer una construcción para PDNésimos polinomios, tenemos que reconstruirla desde 0 hasta 1. En cambio, la interpolación de Newton es de manera recursiva. Quiere decir que si queremos hacer una construcción hasta PDN y tenemos algo construido, por ejemplo, hasta PD7, por así decirlo, tomamos eso que tenemos de base y le vamos añadiendo, por decirlo así, más bloquecitos hasta PDN, hasta llegarlo hasta PD20, que es lo que nos interesa en el ejemplo que mencioné anteriormente. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Si yo quiero hacer una construcción PDN, pues es de la siguiente manera, que se expresa en esta ecuación. Por ejemplo, y los ejemplos que vamos a hacer solamente vamos a utilizar uno y dos polinomios, pero por ejemplo, si yo quiero empezar a un polinomio P3, yo tomo P de 1 y P de 2 y a partir de P de 1 y P de 2 construyo mi P de 3. En cambio, si utilizara el método de Lagrange, tendría que hacerlo desde cero. Entonces, la interpolación de Newton es su ventaja es su recursividad. Siguiente, el método Newton utiliza pues la división, las diferencias divididas. Pues, ¿qué son las diferencias divididas? Es un método de Newton, se basa pues en calcular tablas de diferencias divididas una vez y estas son utilizadas para cada dato que se vaya a interpolar. Por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 2, nuestra matriz de diferencias divididas va a quedar de la siguiente manera: 1, 2 y 3, que se evidencia aquí en este gráfico que aquí nos va a quedar algebraicamente de la siguiente manera. Ya lo explicaremos en el código. También es importante cuando se pide hallar aproximaciones a partir del método de Newton, siempre se va a pedir un polinomio de n más 1 puntos. Por ejemplo, si nuestro polinomio es de grado 2, siempre se van a pedir n más 1 puntos. Esto es así pues porque la función matemática nos requiere de n más 1 puntos para poder ejecutar este método. A continuación veremos un ejemplo
que vamos a aplicar de hecho en el programa que he diseñado, bueno, que tomé de internet y lo he adaptado y lo he comprendido para hacer esta aplicación. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos polinomios muy sencillos, uno de grado 1 y uno de grado 2. El de grado 1, pues el x más 5 es una función lineal y el polinomio de grado 2 es una función cuadrática, es una función x cuadrada centrada en 0.0, centrada en el origen. Para este ejemplo en particular, la idea es pasarle al programa los puntos y vamos a interpolar el punto menos 2. Nos tiene que dar aproximadamente para el polinomio 1, 3 y aproximadamente para el polinomio menos 2, para la x cuadrado nos tiene que dar 4. Entonces, vamos al código. En el código aplicamos un CLC y lo ejecutamos. Llamamos el código Newton, nos dice ingrese el grado del polinomio. Aquí vamos a ingresar polinomio de grado 1. Entonces nos dice que se necesitan 2 puntos, como mencioné anteriormente. En este caso particular, yo voy a ingresar el punto menos 0.0.-5 y el punto que intersecta el eje Y, que sería 0.5. Y voy a evaluar el punto menos 2, a interpolar el punto menos 2 me tiene que dar aproximadamente 3. Entonces ingreso el punto menos 5 en X, el punto Y sub 0, que sería 0, el punto X sub 2, que sería X en 0, y Y en 5. Aquí nos dice que la matriz de diferencia de divididas es de la siguiente manera, y además de eso me expresa el polinomio de Newton. Oh sorpresa, el polinomio de Newton coincide con el mismo polinomio pues, de la función. Y me dice ingrese el valor de x a interpolar. En este caso, repitamos acá, vamos a interpolar el valor de menos 2. El valor de menos 2 me está dando 3.0 y además nos grafica el valor interpolado. Como se puede ver, es una función lineal y en la parte superior nos muestra el polinomio de Newton. Vamos a cerrar esto por aquí y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a llamar otra vez la función para hacerlo con x cuadrado. Acá abramos PowerPoint. Y en este caso nos va a pedir 3 puntos y vamos a poner el punto menos 3, el punto 00 y el punto 3 y evaluamos 2. Entonces acá nos dice ingrese el valor del polinomio, pues le ponemos n igual a 2. Dice que se necesitan 3 puntos. En este caso voy a poner menos 5. Voy a poner, cuando x vale menos 5, y vale... Bueno, vamos a poner simplemente 20. No importa. Vamos a rectificar esto aquí. 5 sería 25, ¿cierto? Sí, sería 25. Sería 25. Para el punto vamos a poner 0, 0. Para el punto x2 vamos a poner, sería, si ponemos 5, nos va a dar 25 igual, ¿cierto? Porque es cuadrático. 5 y 25. Y nos da la matriz de diferencia de divididas. Ahí además me dice que el polinomio de Newton es igual a x cuadrado. Oh sorpresa, es el mismo polinomio que hemos graficado en nuestro software de simulación pues, de gráficas.
Para ambos casos me ha dicho que el polinomio de Newton es x más 5, en el polinomio de n igual a 1 y en el polinomio de segundo grado me ha dado x cuadrado, tal cual como lo tengo acá. Y además de eso, vamos a interpolar el punto menos 2. El punto menos 2 me lo ha dado en menos 4 y me grafica la gráfica y me da el polinomio de Newton. Entonces, eso es toda mi explicación. En la parte superior del código simplemente he tomado los valores. Acá grafico una matriz, ejecuto esta expresión matemática para hacer diferencias divididas y finalmente grafico todos los resultados. Entonces, y espero que les haya agradado y pues esa es toda mi intervención. Muchas gracias.